en una serie que se llama Seguidores de Jesucristo. La estamos viendo a través del libro de Filipenses, un libro hermoso que nos habla para la esperanza, para tener alegría en medio de situaciones difíciles y cómo podemos vivir esta vida de seguidores de Cristo, de seguidores de Cristo. ¿Por qué no oramos antes de comenzar? Vamos a orar antes de comenzar y para pedirle al Señor que hoy nos hable de esa paz que no es igual a la paz del mundo. Es una paz completamente diferente. Y que podamos ser partícipes de esa paz y cómo podemos llegar a obtener esa paz del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables. En un mundo tan agitado, tan lleno de angustia, de estrés, de movimiento, Señor. Enséñanos hoy a detenernos y a disfrutar de tu paz. Esa paz que no se entiende, pero que tú das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo hoy voy a estar presentando, entonces si me enredo un poquito me perdono. ¿Listo? Permítanme un momento. Entonces, como ya les había dicho, nosotros estamos viendo una serie que se llama Seguidores de Jesucristo y el título del mensaje hoy es Viviendo en la Paz del Señor. Y vamos a estar hablando de 2 versículos nomás. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, que dice lo siguiente. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Permítanme un momento que ya me enredé acá. Listo, ahora sí. Entonces, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, en toda esta serie nosotros hemos venido hablando lo que significa ser seguidor de Jesucristo. Entonces, ser seguidor de Jesucristo hemos visto que implica que debemos ser parte de una iglesia y que debemos orar por esta iglesia para que sea una iglesia que marque la diferencia. Hemos visto que ser parte de seguidor de Jesucristo es tener una vida en gozo y que esa vida en gozo solo la tenemos cuando estamos en Cristo. También que debemos tener una actitud, la actitud que tuvo Cristo y que todo es cuestión de una actitud que todos nosotros debemos tener. Que nuestras vidas deben brillar porque fuimos transformados por Cristo. Que debemos buscar lo más valioso, lo que es importante y que estamos corriendo una carrera y esa carrera busca como meta ser semejantes a Cristo. Y ya entramos a la última parte de Filipenses y Pablo les dice en el versículo 4, en el capítulo 4, versos 1, ustedes ya saben todo lo anterior, todo lo que hemos visto durante toda esta serie, así que deben mantenerse firmes en el Señor. Y les comienza a hacer unas últimas observaciones o exhortaciones a la iglesia de Filipo. Les dice a 2 mujeres que estaban agarradas, Evodia y Síntique, estaban peleadas dentro de la iglesia, le dije, dejen de pelearse y pónganse de acuerdo. Además le dice a la iglesia, alégrense y sean amables y que todo el mundo conozca eso de ustedes, esa cualidad tan maravillosa de su amabilidad y de su amor. Y con eso van a dar algo maravilloso, van a enseñar sobre la esperanza de esa eternidad que él había prometido, de que él iba a volver, que Jesús iba a volver. Y luego les dice algo, les dice, no se angustien. Hay un dicho muy colombiano de la región atlántica, la región costeña, que dice, oye, cógela suave. Y pareciera ser que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, oye, no se angustien, cógela suave.
Y yo quisiera hacernos una pregunta. ¿Qué nos angustia? ¿Qué nos está angustiando? Vivimos en un mundo lleno de ajetreo, que corre, un mundo estresado, y a veces nos angustia esas cosas que el mundo nos vende. Entonces nos angustia el asunto de no tener el dinero, de no tener un trabajo exitoso. A veces nos angustia el asunto de la salud, ¿cierto? Nos angustia perder el trabajo, nos angustia no tener para pagar todos los compromisos que tenemos que adquirir, nos angustia la familia, a veces nos angustia la familia. ¿Qué nos angustia? Pensemos en unos momentos, ¿qué nos está angustiando? Y el mundo nos ha vendido esta idea de que teniendo muchas cosas materiales, pues es la única forma en que no vamos a tener angustia. Es la única forma en que conseguiremos la paz. Pero el apóstol Pablo nos ofrece una vida completamente diferente en paz. Un concepto de paz completamente diferente a lo que nos plantea el mundo, que es tener buena salud, que es tener buena plata, que es que la familia esté bien, que es que tengamos el mejor trabajo. Pero el apóstol Pablo nos habla de una paz completamente diferente. Y lo primero que nos dice de esta paz, para vivir en esta paz, para estar consiguiendo esta paz, es que no debemos angustiarnos, no debemos inquietarnos, no debemos afanarnos, no debemos afligirnos, no debemos preocuparnos. Esa es la primera característica que nos está invitando el apóstol Pablo. Aquí la estamos viendo. Versículo, perdón. No te afanes, no te angusties, no te inquietes, no te aflijas, no te preocupes. El apóstol Pablo nos está diciendo, permítame un momento, nos está diciendo, no te angusties. ¿Y qué quiere decir eso que el apóstol Pablo nos dice con que no nos angustiemos? Cuando la Biblia nos habla de que no nos angustiemos, pareciera ser que fuera contrario a lo que, a lo que mucho de la palabra de Dios dice. Y es que cuando la Biblia nos habla de una vida que no va a ser fácil. Nos habla de hombres que pasan situaciones muy difíciles, que pasan por angustias. El Salmo 109, por ejemplo, dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momento de angustia. Nahum capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente, bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia, protector de los que en Él confían. Y si la Biblia dice esto, porque Pablo dice que no nos angustiemos. El Salmo 18, 6 dice lo siguiente, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Bueno, tal vez pensemos que eso solo está en el Antiguo Testamento, que es que no habían tenido esa revelación con Cristo. Pero Romanos capítulo 8, 35, el mismo escritor de Filipenses, el apóstol Pablo, les dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Y segunda de Corintios 12:10, el mismo autor que nos dice que no nos angustiemos, él dice lo siguiente, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí son declaraciones sobre momentos de angustia que muchos de nosotros y muchos de estos hombres que escribieron estos textos pasaron. Pero en la Biblia también tenemos ejemplos de hombres que pasaron por momentos de angustia. Tenemos el ejemplo de Jeremías. A Jeremías lo llamaban el profeta llorón. Tenemos el ejemplo de David, esos salmos que escribe donde expresa la angustia que vivió en el momento en que era perseguido por Saúl. Cuando peca contra Dios, cómo expresa su angustia,
cómo expresa el dolor que sintió en el momento en que le falló el Señor. Pero el que más me llama la atención, el pasaje que más me llama la atención es el del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versos del 36 al 38 dice lo siguiente. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La Biblia no desconoce nuestros sentimientos. No desconoce que nosotros en algún momento vamos a tener miedo, tristeza, angustia, ira, así como también alegría, amor, esperanza. Cuando el apóstol Pablo nos dice, no se angustien, el término tiene un significado completamente distinto. Usa un término que significa una parte en oposición a todo. Utiliza el término merinao, que significa algo que está dibujado en direcciones opuestas, dividido en partes. En otras palabras, significa hacerse pedazos porque se separó en diferentes direcciones. Es como una fuerza ejercida desde nuestro interior, producto de la ansiedad. Cuando el apóstol Pablo no está diciendo que no tengan momentos de tristeza y de angustia, sino que cuando llegan esos momentos, tú no explotes. El término es utilizado nomás 19 veces en la Biblia y casi todas están relacionadas con, están en los pasajes de Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 12 cuando nos habla que no debemos preocuparnos de qué beberemos, de qué comeremos, de qué vestiremos, de qué será del día de mañana. Cuando habla de esas emociones que salen de nuestro interior, esa ansiedad que sale como una bomba y estalla, el apóstol Pablo está diciendo, no, tú no te puedes dejar dominar por esos sentimientos en los cuales tú explotas. Y hay un pasaje aplicado a una persona que también utiliza ese término. Y lo vemos en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 41. Y es la historia de Marta y María. Voy a leérselos. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que les acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. El Señor utiliza este mismo sentimiento de angustia y de preocupación en Marta. Marta, Marta. Me parece espectacular que el Señor le hable con esa ternura. Estás inquieta y preocupada. Estás estallando. Marta nos representa a muchos de nosotros, abrumados y preocupados por muchas cosas que tenemos que hacer. El texto, cuando habla de esta forma, la manera en que conjuga este verbo lo hace en forma media pasiva. ¿Y qué significa esta forma media pasiva? Significa que de la misma Marta estaba surgiendo ese sentimiento. Cuando hablamos de una forma media pasiva, estamos hablando que la acción recae sobre algo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Mi perrita Alaska me pegó cuando salió corriendo. Entonces, ahí estamos hablando de una forma pasiva. Y cuando hablo de forma media pasiva, quiere decir,
yo me pegué. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos abrumados y estamos angustiados y estamos explotando, es porque de nuestro interior está surgiendo a eso. Está surgiendo eso que nos está haciendo daño, que está haciendo que nos angustiemos. Cuando se utiliza ese término de abrumarse a sí mismo, está diciendo que Marta estaba distraída, que estaba mentalmente en otro lugar, que estaba demasiado ocupada hasta el punto de la turbación y la angustia. ¿Cuántas veces estamos viviendo en la manera en que vive Marta? ¿Cuántas veces nos dejamos angustiar de tal forma que no podemos controlar nuestras emociones? ¿Cuántas veces entramos en una angustia que lo único que produce es lo que produce en Marta? Una amargura contra Dios. Y es por eso que le dice, oye, es que tú no te das cuenta de lo que está pasando, le decía Marta a Jesús. Es una amargura que nos hace sentir que todo el mundo está en nuestra contra, como lo pensaba Marta. Es que no te das cuenta que ella no me está ayudando, no te das cuenta que nadie me está ayudando, no te das cuenta de que lo que está sucediendo. Cuando nosotros entramos en una angustia que explota, en un estrés que explota, lo único que hacemos es centrarnos en nosotros mismos, es desconfiar en el Señor, es desconfiar del mundo, es decir que todo el mundo está en contra de nosotros y olvidamos que es lo más importante, que es lo más valioso, que es lo que debemos estar. Ese término, como ya le dije, eh, cuando, cuando se utiliza en la Biblia, casi en todos los casos habla de los afanes de la vida. Entonces, ¿qué comeremos? ¿Qué viviremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será el mañana? Y en ese mismo pasaje dice, cuando tú explotas, cuando tú estás en ese interior, esa angustia que sale y que te parte interiormente y que no te deja vivir y que te amarga, lo único que produce es un daño en ti. La preocupación y la angustia no sirve absolutamente para nada. Es así como la nueva versión internacional en este pasaje de que no se preocupen, de que no se angustien, lo llama, de nada sirve preocuparse. Mateo capítulo 6, verso 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, por mucho que se angustie y explote, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No te angusties, pero no te angusties en el sentido de que tus emociones hagan que tú explotes y tú te amargues y tú pienses que Dios no está contigo, que Dios te dejó, que Dios no se da cuenta de tu realidad y de tus emociones. Hay una película que se llama Puente de Espías. Es protagonizada con Tom Hanks y cuenta la historia de un espía ruso que es descubierto en Estados Unidos y lo van a condenar. Y Tom Hanks, que representa el papel del abogado que tiene que defenderlo. Y en la película se muestra a Tom Hanks muy angustiado y le dice, oye, le dice al ruso, le dice, estamos pasando por un momento muy difícil, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Y el espía le dice, estando intranquilo, ¿sirve para algo? Hoy el apóstol Pablo nos dice de manera imperativa, angustiarse de tal forma que te destruyas y que dañes tu concepto de Dios y tu relación con las personas, ¿sirve de algo? No te hagas pedazos cuando lleguen los momentos de preocupación. Nada debe ocasionar que esto destruya tu vida. Nada, absolutamente nada puede ocasionar que algo destruya tu vida, tu relación con Dios, con las personas que están a tu lado. Quien escribe esta carta, el apóstol Pablo, tenía todo para estar amargado, para estar triste, para estar angustiado. Él estaba en la cárcel y él escribe, no se angustien en medio de las dificultades. Y en vez de angustiarse,
En cambio de angustiarse, al contrario de angustiarse, el Señor por medio del apóstol nos invita a que oremos. Lo primero que tenemos que hacer es no angustiarnos en el sentido de explotar. Y lo segundo que tenemos que hacer es que en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, porque somos humanos y tenemos que pasar por circunstancias difíciles, la vida no es fácil, oremos. Filipenses 4:6, la parte B dice lo siguiente: antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuándo lo debemos hacer? En todo tiempo, en todo asunto y en toda ocasión. No sé si les ha pasado que han dicho, ¿cómo le voy a pedir esa bobada al Señor? Recuerdo algo que nos pasó hace un tiempo cuando ingresamos al grupo de oración de la iglesia y se nos enfermó Alaska. Alaska es nuestra perrita. Y a mí me daba vergüenza colocar en la oración, oren por mi perrita. Y Hernán me dijo, claro, eso es una petición de oración. Oren por Alaska. No hay nada pequeño para el Señor. Este pasaje nos dice que hemos orar por todo. Cosas que aunque nos parezcan insignificantes. Porque, ¿qué significa todo? Todo significa todo. Cuando estés pasando por diferentes momentos de tristeza, ora. Cuando estés alegre, ora. Cuando estés angustiado, ora. Cuando tengas una dificultad, ora. Cuando tengas que salir de la casa, ora. Cuando tengas que parar el bus, ora. En todo tiempo, en toda ocasión, en toda angustia, en todo, absolutamente en todo. Pero me preguntarán, ¿cómo oro? El texto dice, mediante toda oración y súplica. Mediante toda oración y súplicas. Habla con Dios. Oraciones significa hablar con Dios. No hay oración y no hay una forma establecida. Existen muchos ejemplos de oraciones en la Biblia. Tal vez la más conocida sea el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una guía maravillosa. Tal vez tú digas, no sé orar. Y yo te pregunto, ¿sabes hablar? Si sabes hablar, de esa misma manera puedes hablar con Dios. Lo único que podemos decir es que el texto, los términos usados es que cuando hablemos con Dios lo hagamos con devoción, con sinceridad y con humildad. Y es que debemos recordar algo, y es que Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos. No tenemos que llegar allá con máscara ni con ínfulas. Debemos mostrarnos tal y como son, vulnerables, realmente vulnerables. Existe una parábola que está en Lucas, capítulo 18, que nos hablan de dos actitudes de dos hombres completamente diferentes que fueron a orar. Uno era un fariseo, un hombre que era un hombre devoto, que conocía la palabra. Y él decía lo siguiente en su oración: gracias, Señor, porque no soy como los pecadores. Gracias, Señor, porque no soy como, no sé, como los que están afuera, los que están tatuados. Gracias, Señor, porque no soy como, bueno, un personaje, no soy como Uribe, o no soy como Petro, o no, bueno, gracias, Señor, porque no soy como ellos. Gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo diezmo y ofrendo, decía este fariseo. Y había otro personaje, el recaudador de impuestos, que solo decía: oh Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Dios quiere que nos presentemos ante Él con humildad, con sinceridad, con devoción. Y habrá momentos como este
publicano, que era un pecador, que no salgan más palabras que, que digan mucho. Palabras como, Señor, ten compasión de mí, no tengo más que decirte, Señor, soy un pecador, ayúdame. Hay momentos donde tengas que orar solo y hay momentos donde tengas que orar en comunidad. Y Jesús es un claro ejemplo de un hombre de oración. Jesús, aunque era hijo de Dios, había momentos donde se separaba y se alejaba y estaba solo con el Padre orando. Pero había momentos donde necesitaba el apoyo de las personas que estaban a su lado, como en la oración en el Getsemaní. La iglesia Confra nos ofrece muchas oportunidades para desarrollar el ejercicio de la oración. ¿Sabías que todas las mañanas, entre semana, de lunes a viernes, nos reunimos a orar a las 6 de la mañana? Oramos 15 minutos, no más. Los viernes tenemos un tiempo de oración a las 7 de la noche. Estamos los martes estudiando un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y hay una actividad que se llama los oficios diarios, que nos invitan a detenernos, a leer la palabra y a orar de manera intencional. ¿Estamos orando? Cuando vienen los momentos de angustia, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos y estallamos? ¿O nos postramos delante de Dios y oramos? Pero además esta oración debería estar sazonada con algo que se llama gratitud. Dice el texto, dando gracias a Dios, con acción de gracias, con una actitud de adoración a Dios. Cuando vengan noches oscuras, momentos difíciles, situaciones que te afligen, ora al Señor con todo tu corazón. Dile tus necesidades a Dios. No importa si son grandes o son pequeñas. Ora, ora. Dios está allí contigo escuchándote. Dios te está acompañando. ¿Cómo podemos vivir en paz, en esa paz del Señor? No angustiarnos hasta estallar y orando. Y el Señor promete algo que nosotros no lo podemos adquirir porque seamos muy juiciosos o muy santos o muy buenos. Dios nos ofrece que nos dará su paz. El versículo 7 dice lo siguiente: y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablito, la presentación no está, si quieres quítala y sigues solo con video tuyo, que está trabada. Ah, ok, ok. Eso. Ok, ya. Qué vergüenza. No me he dado cuenta. Estaba distraído. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Ay, me enredé acá, perdónenme, discúlpenme. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué interesante que el texto no nos diga que Dios nos da la paz. No, perdón, qué interesante que Dios nos diga que nos da su paz, pero no está diciendo que está contestando positivamente nuestra petición. Eh, Solo nos dice que nos da una paz que no se puede entender, que el mundo no puede entender. Pablo aquí nos está diciendo que Dios en muchas circunstancias puede que no nos conteste positivamente.
Yo no sé si ustedes han orado por algo y Dios no ha contestado. De manera personal, recuerdo que especialmente en la última, ustedes saben que nosotros como pareja dama y yo hemos perdido bebés, hemos tenido pérdidas de bebés y oramos con todo nuestro corazón para que Dios permitiera que el último embarazo fluyera y no. Y, y pareciera ser que aun cuando nosotros oremos, Dios lo que promete es que nos va a dar paz. Y para explicar esto tenemos que volver al pasaje de Getsemaní, el pasaje del Señor cuando tiene que enfrentarse ya al asunto de la crucifixión. El texto nos habla que el Señor estaba angustiado y que necesitó la ayuda de sus amigos más cercanos para apoyarse en oración. Y oró, y pareciera ser que esta oración no se cumple absolutamente en nada de las expectativas que el Señor Jesús tenía. Él quería que sus amigos lo acompañaran en la oración y los amigos se iban. Y quería que Dios le hiciera pasar esa copa amarga, pero cuando nosotros vemos que, que la oración cambia ahí en el momento en que el Señor Jesús está orando, pareciera ser como que el Señor dice, no va a cambiar absolutamente nada de la situación. Por medio de esta oración, el texto nos muestra que Jesús no le cambiaron absolutamente las circunstancias, pero sí vemos a un Jesús que estaba angustiado, ya vemos a un Jesús con determinación, que ya no hay angustias en sus palabras. Cuando Jesús termina de orar, ya no hay angustias en sus palabras, hay valentía. Hay una declaración que dice, hay que ponerle el pecho a lo que no ha cambiado y no va a cambiar. Hay que cumplir la voluntad del Padre. La paz de Dios no tiene que ver con cambiar las circunstancias, no tiene que ver con evitar el sufrimiento, no tiene que ver con que Dios haga lo que nosotros queremos o deseamos, que me dé dinero, que Dios me dé casa, que Dios me dé una beca, que Dios en el caso, por ejemplo, de Dame yo, que nos dé ese hijo deseado, que no pasemos por dificultades económicas, que no nos enfermemos, que no se muera un ser querido. La paz de Dios, la paz que Él nos da, está más relacionado con entender quién es nuestro Padre, en quién estamos parados, en quién hemos puesto nuestra confianza. Tiene que ver esa paz del Señor con ese poder transformador para sembrar en nuestros corazones la voluntad de Dios y abrazarla y vivirla con todo lo que esto implique. Seguir a Dios implica mucho, no es fácil. Esa paz no tiene que ver con lo que el mundo nos vende, con esa paz de tener cosas materiales, con estabilidad. No, esa paz no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el mundo entiende. Esa paz del Señor tiene que ver con algo que se llama contentamiento en el Señor y el ser felices con lo que Dios nos da. Esa paz del Señor dice que guardará nuestros corazones y nuestras mentes, que nos mantendrán en un centro y en un asiento que no nos puede mover espiritualmente, que nuestra alma y nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestros propósitos, nuestros esfuerzos, van a estar alineados con lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos disfrutar de la paz del Señor? ¿Cómo viviremos una vida de paz interior? El texto nos dice que no debemos angustiar, en el sentido de que nuestras emociones nos dominan, que explotamos contra todos, contra Dios, contra el mundo. Que cuando pasemos momentos difíciles oremos por todo, en todo tiempo, en todo lugar, con humildad, con sencillez, con vulnerabilidad. Y el Señor se encargará del resto. Nos dará una paz que el mundo no comprende, que el mundo no entiende y que el mundo nunca va a entender.
Hay una tarea que voy a ponerles. Perdónenme la presentación, es que me metí enredada con una presentación, qué cosa tan horrible. Estoy angustiado por la presentación, pero no me puedo angustiar, ¿cierto? ¿Cómo afrontarás los momentos difíciles de angustia y de dolor en esta semana? O ahora en adelante, ¿cómo vas a afrontarlo? Sabiendo que la condición para tener la paz del Señor está en la oración, ¿vas a dedicar tiempo programado para conectarte con Dios en la oración? ¿Cómo afrontarás los momentos difíciles de angustia y de dolor en esta semana? ¿Qué te está preocupando? También surgiría, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Vas a dedicar tiempo programado para conectarte con Dios? Wow, no nos angustiemos. Oremos y el Señor nos va a dar paz. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Sé que tendremos que pasar momentos difíciles porque hacen parte de nuestra humanidad. Hacen parte de nuestra realidad. Ayúdanos a no explotar, a no partirnos en 1000 pedazos cuando vienen momentos difíciles. Ayúdanos a buscarte en oración en todo momento y a disfrutar esa paz que la da el conocerte a ti, el esperar en ti y saber que tú siempre obrarás conforme a lo que tú tengas previsto para nosotros en tus propósitos. Ayúdanos a encajar y a deleitarnos y a contentarnos en esa voluntad tuya y santa para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.